Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén todos ahí. Perdón este retraso de 3, 4 minutos, pero andábamos haciendo pruebas de conexión y demás. Y ahora ya espero que se estén conectando todos como habrán desde 1986. No sé cómo te llamabas antes de 1986, Abraham, pero gracias por estar ahí. Ado Fabián, Monse, gracias. Mamá, soy un freak, gracias. Miguel Ludo. Ahí están todos, Lolita Méndez. Gracias por venir a este episodio número 8 de Letrópatas que vamos a dedicar a libros que tocan temas difíciles, es decir, aquellos libros que pues abordan el tema de la muerte, de la migración, de la violencia. Les vamos a dar algunos títulos que hemos preparado porque pues me di cuenta de que había mucho interés y mucha necesidad de esos libros para la gente que tiene pues niños cerca, que quiere regalar libros, que está pasando por una situación así, que conoce a gente que puede estar en una situación así. Así que tenemos a Mónica Romero Girón, que es gerente editorial LIG, de LIG, Literatura Infantil y Juvenil, de editorial SM en México, y que nos va a estar mostrando. Pues ahí estuvimos viendo, por lo menos, sé que va a haber como 5 o 6 títulos. Hay uno que no se la van a esperar, que es sobre los perros en concreto, pero sobre todo las mascotas en las guerras. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Cómo se usan y utilizan a favor y en contra? Es decir, cómo uno pues las defiende, pero también cómo el enemigo las usa para atacar, ¿no? Y para hacer el mal. Entonces es interesante todos esos libros que se escriben y que abordan temas que igual nosotros ni sabemos que se pueden tocar, y sobre todo con un tono para que los más pequeños pues los entiendan, ¿no? Así que puesto que estamos muy cerquita de el Día del Niño y de la Niña, que es el próximo sábado, por lo menos en México, pues nos pareció interesante abordar este tema. Así que ya que veo que están aquí bastantes conectados, vamos a dar paso a Mónica, la vamos a llamar. Pueden seguir ustedes en la página de SM League México, ahí están publicando continuamente lo que van presentando, las novedades editoriales. SM es una editorial, ahora nos va a contar Mónica, pero bueno, de una larga trayectoria pues, en publicaciones infantiles, en libros de texto. Ahí está. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Letrópatas. Hola Laura, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de abordar este capítulo que yo tenía muchísimas ganas de tener aquí en Letrópatas, porque cuando hicimos el especial de literatura infantil y juvenil había mucha gente que justo preguntaba por títulos concretos para ciertos temas, ¿no? No vamos a abordarlos todos porque son muchísimos, espero que haya más capítulos de estos, pero yo sé que tú desde Ediciones SM, desde esta editorial que publica cosas para niños, niñas, jóvenes, en fin, que acompañan a todo este proceso lector, desde que empiezan las primeras lecturas hasta que ya cada quien elige las suyas y las va a comprar a la librería, pues tienen unos títulos padrísimos que se van renovando año con año. Y yo sé que tú has hecho una selección de algunos temas concretos y me gustaría pues empezar directamente. ¿Con qué tema nos vas a sorprender para abrir este capítulo? Pues en primera, muchas gracias por invitarnos a Letrópatas. Estamos muy contentos en SM en ser parte de ti, ¿no? De todas las personas que te están viendo y pues compartir la lectura. Cuando nosotros platicamos precisamente de este tema, me quedé pensando, ¿no? Temas difíciles, ¿no? Pero creo que primero sería pensar en qué es un tema difícil y para quién es difícil, ¿no? O sea, es difícil para el lector. Ahorita imaginémonos a niños y a jóvenes que son nuestros lectores en SM México, ¿no? Y me quedé pensando, los niños creo que deberían, lamentablemente no es posible, pero deberían de vivir en este mundo, ¿no? De inocencia, en su mundo en donde están, pero el exterior, la misma sociedad los va metiendo en otro mundo que a lo mejor no sería el que nosotros adultos quisiéramos entregarle a esos niños, ¿no? Entonces, hay muchos temas difíciles y creo que son difíciles de que el adulto no sabe cómo abordarlo
para el niño o para el joven, ¿no? Entonces, partiendo por ahí primero, ¿no? Precisamente qué es la dificultad, ¿no? Y lo que muchas veces hace la literatura, o una de las tantas cosas que hace la literatura, es ayudarnos a ponernos en los zapatos de los demás, a experimentar otros, a través de estos personajes, otras vivencias, ¿no? Sin necesidad de tenerlas que vivir en carne propia. Y si en dado caso las tuviéramos que vivir cosas buenas, cosas malas, pues también ya podríamos tener cierta experiencia a partir de nuestras lecturas, ¿no? Y pues ahorita, por toda la situación que se está generando con la guerra, ¿no? En Ucrania, uno de los temas que se está abordando más es cómo hablar de este tipo de conflictos a los niños y jóvenes, ¿no? Es como pasamos ya la pandemia, pasamos el coronavirus, ya estamos saliendo poco a poco, pero por 2 años también era cómo abordar la pandemia y cómo abordar sobre todo, no es el evento, sino creo que es la consecuencia y el sentimiento y emociones que trae ese evento, ¿no? Más allá que el evento en particular. Y pues ahorita traigo, ahorita en 3 libros que hablan sobre el conflicto armado, vamos a decir, las guerras, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Traemos La guerra, aunque ahora estamos hablando mucho de Ucrania y en las noticias está Ucrania todo el rato, digamos que guerras hay varias en el mundo Exacto. desatadas, que en muchos lugares de Latinoamérica se vive un ambiente conflictivo y bélico, a pesar de que no son igual declaradas como guerras abiertas, pero en cualquier caso son temas que escuchamos, que estamos todo el rato escuchando a los adultos, en las noticias, en los periódicos, hacemos hasta bromas de eso. Es un tema recurrente y a los niños les da a veces miedo, un tema del que no saben cómo, qué significa exactamente. Entonces, aunque no vivamos en un lugar de guerra, la guerra es un tema que escuchamos y que nos rodea y que ojalá no tengamos que vivir de cerca, pero que ahí está. Y en ese caso, los libros que nos vas a presentar, me imagino que aunque son de situaciones, digamos, que vemos lejanas, pues nos pueden ayudar mucho en el día a día. Exactamente. Y bueno, y también pensar que sí, efectivamente, las guerras son algo que, aunque no las vivamos como mencionas, ¿no? En nuestros países, pues sí, de alguna manera tienen un impacto. El simplemente escuchar sobre eso, ¿no? Pero creo que primero tendríamos que empezar cómo se desarrolla, cómo se detona una guerra. Alguien hace poquito me decía, es que tal vez no se habla mucho en los libros de México, decía, como del conflicto armado en México. Y comentábamos, no hay necesidad de hablar específicamente del conflicto puntualmente que se está desarrollando, pero sí de lo que hace que se detone, ¿no? Y al final de cuentas es no estar de acuerdo, es una cuestión de poder, ¿no? De eso hay muchos libros, ¿no? Y ya después, poco a poco, vas hablando sobre este tipo de conflictos. Yo para hoy traigo 3 libros, la verdad es que tenemos varios, pero puntualmente para hablar de conflicto, de las guerras, consecuencias. El primero que voy a mostrar es que se llama Los límites de la línea, de Aline Sachs. Uh Y -huh. este libro habla sobre la caída del muro de Berlín, puntualmente sobre la caída del muro de Berlín. Es un conflicto que es algo que surge también a partir de una guerra, es un movimiento estudiantil y particularmente yo cuando leí este libro antes de publicarlo aquí en México, me di cuenta que casi no se hablaba de la caída del muro de Berlín, no se podía hablar de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que estaba sucediendo en cada uno de los países que estaban dentro. Pero para jóvenes había poca información y los jóvenes muchas veces son los que empiezan estos movimientos para parar estas guerras, ¿no? Habla de 2 personas que precisamente se encuentran en las 2 diferentes Berlines, ¿no? Y quedan separados por familias, por amigos, por novios, por parejas, ¿no? Y cómo empiezan ellos a buscar una entrada hacia la otra Berlín, ¿no? La Berlín del Este, la Berlín del Oeste, pero nos mete en los sentimientos y las emociones de los jóvenes que no logran comprender del todo cómo un conflicto
político y social que está tan lejano a ellos y a sus familias, porque cuando pusieron el muro se puso, pero estaba abierto, ¿no? Ujú. Entonces, había veces que uno podía pasar y salir, pero hubo un día en que ya se cerraron las puertas y quien se quedó en su parte, se quedó en su parte por muchos Y no años, se ¿no? volvieron a ver en muchos años. Exactamente, y había mucha gente que trataba de entrar por túneles, por el metro, ¿no? Por muchos lugares que la misma gente que estaba envuelta en este conflicto político empezaba a cerrar como todas estas entradas para las otras Berlines y pues mucha gente empezó a morir a partir de este cierre, ¿no? Y entonces lo que se Novela, trata es ficción, ¿verdad? Lo que... es, es de una autora belga que hizo muchísima investigación, que ella estudió historia y que a partir de esta historia, pues dices, bueno, sí vamos a aprender de la historia, pero de una manera más ágil en una novela, sí hay ficción en cuanto a los personajes, pero todo lo demás, todos los eventos que se van mencionando, pues fueron eventos que sí existen, ¿no? Pero Ujú. me gusta mucho esta novela porque precisamente habla desde diferentes puntos de vista de diferentes jóvenes que está, digamos, la novia que no comprende cómo, el novio, perdón, no comprende cómo los separaron, ¿no? De su novia, o sea, que sí entiende el conflicto, que ¿Cuántos sí, amores habrán acabado por culpa eh, de ese tiempo, ¿no? Separado. exacto, sí, y que no está muy lejano a lo que vivimos ahora en la pandemia, que cuando cerraron fronteras, hubo gente que afortunadamente no fue por años, pero sí fue por mucho tiempo, que se tuvo que quedar en el país en donde le agarró la pandemia y que no podía viajar, ¿no? Y no podía ver a su familia, ¿no? Y no sabía tampoco cómo, pues, comunicarse, ¿no? Ahorita ya tenemos con todo el internet y todo esto, pero lo físico, creo que ahora más que nunca sabemos que es En muy el importante. mundo no había internet y no había conexiones como para, bueno, creo que ni siquiera se podían mandar cartas, ¿no? Porque estaba totalmente Cerrado. incomunicada la población. Exacto. Entonces, esta novela habla de todo este conflicto que se hizo, explica un poco el por qué se puso el muro y lo explica de una manera de conversaciones entre jóvenes que ellos querían comprender por qué, pero también la importancia, a lo mejor en algún momento, de haberlo puesto, pero después la importancia de terminar con esta separación, ¿no? Y que podría ser un conflicto político, pero que la gente, ¿no? Vamos a decir, los civiles no tendríamos por qué estar involucrados en eso y los movimientos que se fueron dando, ¿no? Me mueve mucho, la verdad es que hay muchos eventos bastante fuertes, ¿no? Que esos son los temas difíciles, ¿no? ¿Cómo le dices a un joven que cuando hubo este movimiento de jóvenes para poder liberar a su país, muchos de ellos tuvieron que morir, ¿no? Hay imágenes, algunas fuertes, ¿no? De está el muro, pero hay un edificio, entonces la gente por escapar de esta Berlín más encerrada se aventaba del edificio y había gente que las agarraba, ¿no? Con una manta, pero después por su desesperación, pues no necesariamente había alguien que los pudiera salvar, ¿no? Entonces son imágenes bastante fuertes, pero son cosas que existen en nuestro mundo y por Oye, no Mónica, vivirlas, ¿para qué pareces este libro? Porque veo que es bastante grueso sí. y ese es no tan para niños, es ya para jóvenes. Este es para jóvenes de 15 años en adelante. Nosotros tenemos dos colecciones emblemáticas, El barco de vapor, Gran Angular, pero también tenemos una de novela juvenil, que es precisamente las que son un poco más largas, ¿no? Y también son como temas que podrían llegar, no somos una editorial de prescripción, en donde también vamos ligados un poco con la currículum, pero luego hay temas que a lo mejor no están tan ligados, pero que sí son necesarios o sí queremos también darlos a conocer a nuestros lectores. ¿Nos puedes Se repetir ve, el título? Porque como se ve volteado para que la gente tome ah, nota bien, Se llama Los límites de la línea ahí. Y de sé que Alice Mónica, Sachs. SM tiene una manera de hacer compras en línea, es decir, todos podemos ir a una librería, por supuesto, todos podemos comprar en las plataformas que ya conocemos, pero SM además tiene
una manera de hacer, bueno, una página, no sé, cuéntanos exactamente cómo es esta compra directa con la editorial y que te llega a casa. Sí, de hecho, nosotros tenemos ahorita una página que es www, D de dedo, L de literatura, distribuciones.com. Ahí van a encontrar todos los libros de SM, los pueden comprar por internet a partir de 3 clics y los llega a cualquier parte de la República Mexicana. Entonces ahí. Al terminar esta transmisión, lo que voy a hacer, que como lo cuelgo luego, voy a poner los títulos de los libros que estemos hablando y la página de SM para que aquellos que ahora no estén pudiendo tomar nota, no se preocupen, quedará escrito luego en el post. Pero vámonos con otro porque yo sé que tienes más y Sí, los todos. bueno, este es de este conflicto. Me voy a ir para más pequeñitos. Está Clandestino, sí, de nuestra emblemática colección El Barco de Vapor. Este libro fue ganador del premio El Barco de Vapor en el 2019, si mal no recuerdo. Es de Andrés Acosta. Si pueden ver en la portada, la voy a acercar un poco más. Es una niña pequeñita, ¿no? Y si pueden ver, ahí está la sombra de un padre, ¿no? Que realmente es la sombra de un padre. Y este libro habla sobre cómo una niña pequeña, como de unos 10 años, no 9 años, la verdad es que no tiene una edad en específica en el libro, ve el conflicto de, se me acaba de ir la palabra, de lo que pasó en Chile, eh, De eh, de los conflictos cuando realmente estaban persiguiendo como las desapariciones, supongo, porque son las desapariciones y a partir de que entró también mucho hacia personas, estaban buscando a personas que iban en contra del gobierno, uh-huh. ¿no? Pero eso puede ser que los papás o los adultos estuvieran escondiendo porque precisamente toda su ideología iba en contra del gobierno y se tenían que esconder y se tenían que ir de sus casas, pero un niño o una niña en este caso de unos 10 años no sabe qué está pasando y llegan policías a catear la casa y tampoco sabe qué está pasando y no comprende qué es lo que está Ni sabe pasando. mentir, ¿no? O sea, cuando a uno le preguntan dónde está tu papá, pues uno lo señala y a lo mejor estás revelando el escondite que tenía un adulto para que no fuera encontrado. Exactamente, ¿no? Entonces, este libro se habla de no están en un lugar en particular, como aquel está en Berlín, esto es de no un lugar en particular, no se menciona nunca el país, nunca se menciona el lugar, la ciudad en específico, porque podría pasar en cualquier parte del mundo, y es sobre cómo una niña pequeña ve lo que está pasando en un conflicto social sin ella estar involucrada y sin ella saber exactamente qué está pasando. Y cuando su papá se tiene que esconder, su papá se despide, ¿no? Dice que la volverá a ver y ella tiene como toda esta esperanza y si se fijan hay un árbol y hay una pequeña como paloma que en vez de una paloma son pequeños papelitos que el papá le iba dejando de cuando en cuando, por eso se llama clandestino, ¿no? Y eran pequeños mensajes, ¿no? Diciéndole que la quería, ¿no? Que iba a estar bien, ¿no? O que estaba a punto de escapar, ¿no? O que ya iban a llegar por ellos. Y pues ella se sentía motivada. Pero también me gusta mucho, por decir, hay una escena en donde entran los soldados a catear la casa y ella le toca abrir la puerta y dice, ¿dónde está tu papá? Mi papá no está aquí, entonces vamos a entrar. Y ella le llamaba a los Robocops. No, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, sí sabía que era un soldado, pero decía, bueno, o sea, son gente muy grande, no están con mi vida, ¿no? Y lo que sí hay que tomar mucho en cuenta, y me gusta mucho, mucho de este libro, es que los niños, aunque estemos o aunque estén viviendo en un mundo en donde hay conflictos, la gran cualidad de un niño, el gran don que yo veo de niño o que tuvimos de niños, es que cuando estamos jugando, imaginándonos las cosas, ¿no? Divirtiéndonos, estamos en eso. Y cuando toca de hablar de cosas serias o nos llegan a regañar como niños o a los niños los regañan, lo sienten que los están regañando, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A los niños cuando les hacen algo, una travesura y los mandan a su recámara y después los escuchamos reír y decimos, pero si te acabo de regañar, ¿no? ¿Por qué estás riendo?
porque es un gran don que tienen una cualidad porque viven el momento totalmente, ¿no? No se clavan tanto con nosotros. Y es lo que tiene ella, ¿no? Que sí extraña a su papá, pero hay un momento en que ella está jugando y que ella él disfruta el jugar, ¿no? Y que luego para sus hermanos o para que son más grandes, tiene dos hermanos más grandes y su mamá puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque pensarían que no está siendo empática, pero sí está siendo empática, ella le mueve no tener al papá ahí, pero también está viviendo el momento de jugar, ¿no? Cuando tiene que jugar. Es clandestino, es de colección Barco de Vapor de la serie Naranja y es de Andrés Acosta, que además tiene títulos fantásticos y que le recomendamos muchísimo. Una portada muy, muy acertada, sin duda, y ese pues, nos sirve para todos. Otro más. Uno Oye, más. quería también hacer el inciso aquí de que toda la gente que nos está viendo, si tiene preguntas, láncenlas, porque yo las estoy aquí pendiente de la pantalla para leerlas en cuanto lleguen, así que no se preocupen. Vamos con el tercer título de hoy. Sí, uno más para pasar a las preguntas. Y esta es una novedad del año pasado, bueno, de hecho de este año, del 2022, ¿Qué que se pasa? llama Perro Moscovita. La autora es Alexandra Campos Anón, es la primera vez que publica con nosotros. Este libro fue mención honorífica del Premio Gran Angular del 2021. Y la verdad es que cuando estábamos en el jurado, a mí me tocó ser jurado de este libro, nos encantó, fue de esos ricos jurados en donde dices, te quiero dar el premio a los dos, quedó como mención honorífica. Y aquí habla de un tema que la verdad es que yo nunca me había puesto a pensar, ¿qué pasa con los animales en las guerras? ¿No? ¿Qué pasa con todos los animales que nos rodean y que pueden quedar abandonados? Y aquí particularmente habla de una mascota, ¿no? De la mascota que más podríamos ser como en común, que son los perros. ¿Y qué pasaba con los perros en la Segunda Guerra Mundial particularmente? Y habla de algo que yo no sabía que es muy fuerte, que tomaban a los perros, los soldados, y los entrenaban para que pudieran tener el olor del tanque enemigo y entonces los pudieran seguir. Pero ¿qué es lo que les ponían a los perros? Les ponían bombas en ellos para que ellos fueran a buscar estos tanques y cuando llegaran a estos tanques se detonaban, ¿no? Entonces eran perros Haces bomba. acción, pero totalmente involuntaria, porque me imagino que los perros pues no les preguntaban si querían hacer eso, ni era una decisión de ellos, más bien eran sacrificados como parte Exacto. de la guerra y de las atrocidades que se cometen en este tipo de conflictos. ¿Eso fue real? Me imagino que sí. Eso fue real, eso se lo preguntamos a la autora porque cuando lo leímos nos impactó mucho. La verdad es que hay partes en donde auténticamente te hace llorar, pero sobre todo porque quien lo está entrenando sí tiene corazón y sí sabe que lo que está haciendo va a ser algo muy fuerte, ¿no? Porque aparte ellos saben que su propia gente, ser humano, está muriendo y ahora ellos tener que sacrificar a un animal que se convierten en el entrenamiento en sus amigos, ¿no? Entonces ella decía, sí, exactamente, que en su investigación encuentra esto, lo explota, es ficción también, pero lo explota y lo que hace ver es esto de la necesidad en algún momento, el extremo de necesidad en algún momento de sacrificar a un animal por salvar a muchos otros seres humanos y el conflicto interno que puede tener la persona que los va entrenando, ¿no? Y que pareciera que en la guerra absolutamente todos son fríos por estar en la guerra con un arma y no necesariamente, ¿no? Entonces, te habla también de aquellos lugares en donde refugiaban a estos animales y precisamente los soldados iban a ver quién podría servir para ciertas cosas, ¿no? Entonces, empieza con eso, termina la guerra
y después empieza, y después sigue un poco como todo lo de los animales y los experimentos y cómo hacían, y estaba esta guerra del espacio, ¿no? Hasta que termina con Laika, ¿no? Y cómo es que fue entrenada para llegar al espacio, pero que finalmente pues también es poner a un animal involuntariamente, ¿no? Hacer experimentos por el ser humano, pero también habla mucho de los poderes sanadores de las mascotas, ¿no? De que un perro de haber sido un perro bomba, muchos de ellos se convirtieron en mascotas de los soldados que estuvieron en esta guerra y que por alguna razón o no tuvieron como la fortuna de salir ilesos y se convirtieron como en compañeros curativos, ¿no? Una parte como de esta psicología de siempre estar con alguien que te va a apoyar, ¿no? Entonces realmente este es cortito, ¿no? Es un poco más corto, la verdad es muy, muy emotivo. Recuérdanos el nombre de la autora, es Perro Moscovita, el título, y la autora es Alexandra. Alexandra Campos Anon. Vale, lo voy a seguir anotando luego al final, pero para que sepan. Y tenemos tiempo todavía de uno más, dos más. Sí. No, si quieres, bueno, sí, les pongo uno más y ya Ah, después si quieres pasamos a las preguntas. Pasemos un poco, ¿no? Ahorita estamos con lo de las guerras. Quise presentar estos tres específicamente sobre las guerras, pero también temas difíciles. Hay de todo, ¿no? Un tema difícil puede ser hasta lo más sencillo, ¿no? Depende de quién es el que lo está recibiendo. Y uno crecer de, y es difícil. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, había una serie que decía cómo duele crecer, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Y una de las cosas que también viven muchos niños y jóvenes es vivir en familias que no son estas familias en donde hay un papá, una mamá, en donde hay un respeto, en donde hay un amor, ¿no? Un poco tanto familias disfuncionales. Y nosotros hace 3 años publicamos El amor que no entendemos de Bart Moyart, que es un escritor belga. El que además premio Astrid Lindgren. sí, en el año pasado o el anterior, que también con Eh, ustedes publicó Hermanos, que tiene una historia exacto. el séptimo hermano varón, imagínense, y resulta que en Bélgica, cuando tienes 7 hermanos y eres el séptimo, te apadrina, si eres niña, la reina, y si eres niño, el rey, ni más ni menos que es tu padrino. Entonces, recuerdo que iba a venir a la FIL y que ustedes lo tuvieron, o a la FIL, ya no recuerdo bien qué fue, pero un Vino a tipo la muy FILIG en el 2019. muy simpático, muy divertido, muy creativo. Y este libro, que me parece que también, o sea, Hermanos, por supuesto, es de todas las aventuras que tenían en su familia, de cómo fue crecer dentro de todo eso. Pero este ya sí entra en temas más rudos. Este tema habla de ese amor que no entendemos y que cuando somos pequeños puede ser incluso un ejemplo mal llevado, ¿no? Para pensar que ese puede ser la manera de amarse luego de adultos. Exactamente, y lo que tiene Bart Moyart es esta gran cualidad y don de poder escribir como estas historias de hermanos, ¿no? Que son de aventuras y son muy entretenidas y son como pequeñas anécdotas de los hermanos que viven juntos y cuando van creciendo. A este tipo de novela, que es muy corta, pero no se dejan engañar, es muy corta, pero también bastante duro, porque Intensas. precisamente el amor que no entendemos es también desde la mirada de una niña como de, no sé, unos 12 años y un hermano de 15 años, pero la, cuando te dicen tú ve a tu recámara y yo cierro la puerta y entonces cerrando la puerta uno empieza a escuchar gritos o ruidos que no comprendemos, ¿no? Cuando tú estás del otro lado de la puerta, pero salen y pareciera que esa pareja se ama. ¿No? Y por eso se llama un poco el amor que no entendemos, porque los hijos dicen, bueno, pues ellos están diciendo que se aman, ¿no? Pero yo escucho varios ruidos que no me hace creer que realmente es un amor que yo creo que es el que es, ¿no? Y hay diferentes tipos de amores. Aquí se habla del amor de la familia en general, del amor entre hermanos, ¿no? Del amor entre amigos, del amor en parejas, ¿no? Y hay tanto situaciones de buenos amores, pero sobre todo de estas situaciones de familias en donde
quieren tener esa unión, quieren seguir conservando ese amor con el que empezaron esa familia, pero por alguna razón se rompió, pero no se han separado y empiezan pues en este tipo de situaciones de conflictos, ¿no? Que los hijos de repente no saben cómo tomarlo y que a lo mejor muchas veces los hijos quieren comprender, ¿no? Lo que está pasando es cosa de adultos, no es mío, ¿no? Entonces, este lo recomiendo mucho. Les digo, una acotación, ¿no? Hay veces que uno podría decir, bueno, ¿cuál es más difícil, cuál es más rápido de leer uno porque tiene Depende. 300 páginas? Exactamente, no es por el número de páginas, es muchas veces por la historia. Este libro particularmente, la gente que lo ha leído me dice que no lo ha podido leer de una sentada por los temas tan duros que podría tocar y que además no se dice nada explícitamente, ¿no? Okay. Todo es a partir de lo como muchas veces escuchamos algo y todo nos los imaginamos. Entonces, todo lo que el lector se va a imaginar estará en su cabeza, nada estará descrito explícitamente y eso puede ser Es decir, más. que puede tener una interpretación diferente si se lee cuando uno tiene 12 años que cuando uno tiene 18, que cuando uno tiene 25, porque evidentemente esos temas siguen. No se dejen engañar tampoco porque ponga literatura infantil y juvenil. Creo que como adultos podemos leerlos y sacar nuestras propias conclusiones. Y sin duda son temas que seguimos viendo de adultos, que seguimos sin entender muchas veces. O sea, a veces poner en palabras cosas que uno no sabe cómo expresar ayuda también a entenderlo y sobre todo a sentirse comprendido dentro de un mundo en el que uno se siente la oveja negra de todas partes. Bueno, pues también saber que si uno se topa con esa realidad, hay más gente que está viviendo eso y entonces uno, digo, no se soluciona, pero por lo menos se siente un poquito más parte de algo y menos incomprendido y bueno, pues también ver que todos somos capaces de terminar lidiando con esos temas o siguiendo adelante. Entonces, no se dejen engañar por este título de Lig, porque yo creo que según uno va creciendo, va entendiendo y va interpretando diferente y eso es muy interesante. Así es. Y pues si quieres pasamos a las preguntas. Ahorita traje estos Tú 4 más libros. porque acá van saliendo, son sobre todo comentarios los que están llegando. Manuel Peña dice que qué hermosa la portada de Héctor, me imagino que te refieres a la de Clandestino. Por aquí aplauden y dicen que qué buenos títulos y qué buenas recomendaciones. Muchísimas gracias a todos los que han seguido y ponen esos emojis de aplausos. Así que no, te diría que te siguieras porque creo que tienes además uno de bullying. Sí, tengo uno, no lo traigo físicamente, no sé si volteo, si volteara la pantalla, ustedes me dicen, pero ya no los voy a ver. Si pueden ver. La pantalla la vemos ahí, por supuesto. Ah, Está. ¿y ven una portada ahí? Vemos nada más un poquito lo de arriba, no sé completa. Pero ahora sí Ahorita que lo. eso, decirnos el título y el autor y así Un libro extraordinario como su propio título es Los Niños Extraordinarios de Javier Malpica. Javier Malpica, para quienes lo eh, conocen, exactamente, le gusta escribir mucho teatro, escribe novela, ¿no? Pero le gusta escribir mucho teatro y el año pasado, hace 2 años, publicamos con él este libro que se llama Los Niños Extraordinarios, que son pequeñas obras de teatro. Está en nuestra colección El Barco de Vapor y son pequeñas obras de teatro que tocan temáticas muy duras. Tocan temáticas como el bullying, como el secuestro, como la muerte de alguien por un accidente, ¿no? Y cómo lo toma la gente, ¿no? Pero sobre todo es impactante porque es esto de un secuestro de los niños, ¿no? Y que pueden ser después utilizados, ¿no? Para 1500 cosas bastante malas. Y lo hace, se llama Los Niños Extraordinarios porque un poco, ¿no? La obra de teatro precisamente de este secuestro, pues es un diálogo entre el secuestrador y el niño, pero el niño no comprendiendo del todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero lo extraordinario de aquí podría ser el cómo o logra escaparse o logra en su imaginación pensar que ya se está escapando.
Ok. ¿no? Que no necesariamente lo está haciendo, ¿no? Toca el tema del bullying, que también es muy, muy fuerte, ¿no? En la manera en que él lo aborda, no un bullying suave, ¿no? Sino este tipo de bullying en donde realmente la otra persona ya ni siquiera quiere ir a la escuela ni nada, y cómo y cómo de repente prefiere como olvidarse de este mundo y como si viviera en un mundo y aislarse, ¿no? De absolutamente todo, pero también es un diálogo entre la gente que lo podría estar bulleando o que lo está bulleando y él mismo en su interior, el cómo está tratando de resolver esto, ¿no? Muchas veces decimos, es que acércate con alguien para que te puedan ayudar, específicamente hablando del bullying, ¿no? Para que te puedan ayudar porque no sabemos, ¿no? Pero luego los adultos no sabemos tampoco cómo abordar eso. Sí, los padres y las madres que se enfrentan a un niño que viene llorando de la escuela porque le han dicho feo o fea a su hijo y a su hija, que les han golpeado. Uno desde fuera que no sabe qué está pasando en la escuela, que pregunta a los maestros, y a veces los maestros, pues no es que solapen eso, pero le quitan mucha importancia y dicen, ay, no te preocupes, fue una broma. No, no fue una broma y me está afectando y a mi hijo no quiere ir a la escuela. Entonces, muchas veces se empiezan a retraer, se empiezan a sentir mal y los padres terminan por cambiarles de escuela, cosa que me parece que ya es como una solución muy trágica. Bueno, por supuesto, lo más trágica es que al niño le afecte de una manera más eh, irreversible para su crecimiento. Pero por supuesto que cuando uno ve en los libros que hay muchas maneras de hacer bullying y que a veces los bullies no se dan cuenta del daño que están causando porque lo sienten como un juego, creo que también es muy necesario, si uno cree que tiene cerca a un bully, es decir, a la persona que está haciendo ese acoso, pues que también les den estas herramientas para que ellos mismos entiendan el daño que están causando Sí. y un poco darles la posibilidad de dejar de hacerlo. No creo que sea tan maravilloso ni tan milagroso esa manera de dejar de hacerlo, pero a veces los libros sí nos ayudan un poco a darnos cuenta de cosas que a veces pasan un poco por la superficie. Sí, y también comprender los dos lados, ¿no? También lo que tienen los libros es que te dan como no todos, ¿no? También una de las cosas de la manera de abordar los temas difíciles, sí, es los temas, pero también el tono, ¿no? Por decir, Javier Malpica, el de los niños extraordinarios, es un libro bastante fuerte. Y que hay veces que los niños se enfrentan a este tipo de cosas sin que nadie les diga exactamente cómo hacerlo. Aquí es un poco más claramente el ponerte en el zapato de los demás, ¿no? Es Ujú. una obra de teatro, ¿no? Entonces, el teatro, si nosotros nos vamos a la educación y cómo surgió, el teatro servía muchísimo para nosotros poder aprender, o sea, para que el ser humano pudiera aprender a cómo lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Y creo que esto es también lo que logra Javier Malpica leyendo teatro y que sería genial que quienes lo leyeran pudieran también poner, ¿no? En escena o con sus familiares, yo qué sé, estas obras de teatro, pues para también meterse pues, en estas temáticas, en cómo abordarlos, pero sobre todo creo que los niños y jóvenes viven mucho con los sentimientos y las emociones. ¿No? El adulto ya razona un poco más las cosas y puede detener y puede también hacer algunas veces esta separación entre estas emociones que pueden ir surgiendo, pero sobre todo los niños más pequeños, lo que también, entre muchas de las cosas que están aprendiendo, es a poder observarse, controlar sus emociones, ¿no? Y entonces la literatura y todo esto que estamos presentando y cualquier tipo de literatura nos ayuda mucho a abordar algunas situaciones que nos llegarán de imprevisto, ¿no? Entonces ahí estaremos tratando de lidiar, y no porque digamos, ah, sí, esto yo lo leí no es así, ¿no? Pero hay algo que se queda dentro de nosotros y que por alguna razón ya sabemos cómo controlarlo, ¿no? Pero sí, son temas bastante duros, ¿no? La manera en que se abordan, pero lo extraordinario es que siempre o hay una bruja, o hay fantasmas, o hay alguien, ¿no? Extraordinario, ¿no? Como alguien fantástico que llega a estas historias y que hace que se suavicen un poquito, ¿no? A la medida del final de estas obras,
que dejan como un aire de esperanza, ¿no? De que esto se podría solucionar en algún momento. Pues ahí tienen todos esos títulos. Yo no te quiero detener más porque sé que andas en la oficina y editando, que aquí decían, extraordinaria editora. Sí, doy fe de que sí lo es. El catálogo de SM, por favor, entren a la página de Ediciones SM a ver todos esos títulos, porque además traen sus fichas, traen los temas que abordan, los valores que se están trabajando. No, no se asusten porque piensen que son libros difíciles que son desagradables. Para nada es así, porque hay personajes entrañables y luego algunos incluso con bastante humor y con guiños. Y a los niños les gusta sentirse comprendidos, les gusta tener ese tipo de cómplices y de amigos en las páginas, en la literatura. Y bueno, pues ahí tienen estos 5 recomendaciones que por aquí ya nos han dicho que extraordinaria esta recomendación, nos dice Lidia García. Muchísimas gracias. Son Galván también está por ahí. Raquel era la que te decía, extraordinaria editora. Chava Rock Oficial, gracias por estas interesantes recomendaciones. A ustedes, Sandra Luz dice, muy buenas recomendaciones, gran charla, saludos a Mónica, dice el librero de Constanza. Pues gracias a ti por tu tiempo, querida Mónica Romero Girón. Y solamente, muchas Dinos, gracias. Solamente para los que nos están viendo, si en la página ahorita que mencionamos de dldistribuciones.com, les voy a dar ahorita un código que después ya Laura también lo pondrá y quienes den ese código tendrán un 10% de descuento. Ahorita solamente lo menciono, es L de letrópatas, G ajá. de gatos, A de Antonio, luego letro y SM, ¿no? Entonces lo pondremos ahí, pero cuando ustedes entren, si meten ese código, sabremos que estuvieron en el programa, aplica para cualquier título, no nada más para estos, se les hará un 10% de descuento. Pues es una maravillosa oferta, te agradecemos muchísimo a ti, a toda la editorial, no solamente por esos descuentos, sino por toda la labor que hacen por la juventud, por la infancia y por acompañarnos de esta manera con las letras. Acérquense pronto, se van además a fallar los premios Barco de Vapor, también queremos estar ahí bien atentos por si hay esos 2 galardonados, ojalá pudiéramos también tenerlos aquí. Nos piden de repente más tiempo para letrópatas, dice Alex Cañizales, que se pasa rapidísimo. Lo bueno de esto es que todas las semanas hay, y entonces, para no abrumarlos de datos, los dejamos con estos títulos y volverá. Mónica volverá, estoy segura de que va a estar aquí con nosotros y tendremos más noticias de SM, de la literatura infantil y juvenil. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos un día más en esta locura de letras que tenemos los que nos reunimos alrededor de este espacio. Gracias. Gracias, Mónica, que siga bien tu jornada laboral. Gracias por esos títulos. Ahora vamos a poner Muchas todo gracias. en los comentarios para que ustedes puedan seguir y tener esos descuentos. Y pues a ustedes los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana en Letrópatas. Y si ustedes también todo esto en diferido, pues bienvenidos también a este espacio. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes en el próximo episodio. Gracias, Mónica. Gracias, Laura. Gracias, bye.